Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos vemos. Y aquí tenemos otro capítulo más. Vamos a hablar de Steve Bannon, que fue detenido el día de hoy, de los pronósticos que hay con respecto al empleo. Nancy Pelosi presionada en las noticias, porque esto es Factores Económicos. Adelante. Y en efecto, como todas las veces que nos vemos por esta tribuna, que ya son varias, siempre le pedimos al equipo de producción, a Willie Mays, como ustedes saben que se llama, que por favor ponga allí que se suscriban al canal, por supuesto, porque de esa manera les llegan las notificaciones. Y si te gustó el show, pues obviamente que nos den un like, porque es la manera como nos motiva no solamente a nosotros, sino a todos nuestros compañeros que se unen en toda esta cruzada de distribución. Ahora bien, como vimos en los titulares, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante que vimos allí? Recuérdense que había un señor que se llama Steve Bannon, que dicen que fue uno de los asesores principales para que Donald Trump ganase la presidencia en el 2016. Pues obviamente él salió luego en el 2017, es una persona bastante radical de derecha, y hoy, así como por obra y gracia del Espíritu Santo, le llegó una orden de captura mientras él estaba en Connecticut en un bote. Y se le puso una fianza bastante alta. Obviamente él pudo pagar la fianza, pero hay un problema que supuestamente se suscitó con una cantidad de fondos que se levantaron para construir el muro, y eso está en investigación, y el presidente Trump se desmarca. ¿Qué otra cosa me llamó la atención que vamos a discutir en el programa de hoy? Lo que el IRS, que es el sistema de tributación de los Estados Unidos, predice negativamente con respecto a la cantidad de empleos que habrá en el 2021, empleos disponibles como economía. Y la otra parte, pues es que obviamente Nancy Pelosi, que es la representante de la parte demócrata en el Congreso, tiene muchísimas presiones de los demócratas para que se siente a negociar el sábado y pasen de una vez por todas un paquete de ayuda económica que está esperando no solamente la gente en los Estados Unidos, sino definitivamente todo aquel que se encuentra en esta crisis mundial. Recuérdense que todo permea. Y ahora, Willie May, vámonos rápidamente a los índices financieros, y obviamente ahí tenemos al Dow Jones. El Dow Jones subió, ¿cuánto? 0.17%. El índice más representativo de todo, el Standard & Poor's 500, 0.32%. ¿Y qué pasó con el Nasdaq? Se sigue despegando. Se sigue despegando por encima del 1%. Para que tengan una idea, Tesla, sí, la compañía de Elon Musk de carro, más del 6% arriba. Apple sigue subiendo. Y aquí hay algo raro, que hay una desconexión que vamos a tratar entonces en qué. Vamos a ver la primera noticia que hay ahí. Porque sumamente interesante lo que nosotros estamos viendo con respecto al miedo que existe. No, óigalo bien, Erian, que es uno de los, Mohamed, él es uno de los analistas financieros más respetados que hay. Dice, hay riesgos, óiganlo bien, porque él pudiese tener razón, de que en estos momentos de crisis se sienta un resquebrajamiento en las fundaciones del sistema capitalista. Yo considero que es válido. No creo que el sistema capitalista vaya a defenecer, porque esto es una crisis de salud que acrecenta una cantidad de problemas, pero obviamente hay una debacle en los pequeños negocios. Para que tengan una idea, los pequeños negocios en la economía americana son lo que se llama el backbone, la parte fundamental del crecimiento de la economía. Han cerrado 155,000 negocios desde que empezó la pandemia. Eso fue desde el 1 de marzo, iba hasta el 11 de agosto, pero fíjense lo importante, 59% de esos negocios parecieran no volver a abrir. Sin embargo, tenemos indudablemente al Larry Kudlow, que es uno de los asesores del presidente Trump, diciendo que en el segundo semestre del año 2020 vamos a crecer casualmente más del 20%. Sin embargo, y por eso es toda una enchilada de montañas rusas de información, pues se vio hoy cómo las solicitudes de desempleo subieron con respecto a la semana pasada. Entonces hay una cantidad de noticias encontradas. ¿Cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona con los pequeños y medianos negocios si se les da acceso al crédito, porque la cantidad de mercado, lo que se llama en inglés el market share, que han tomado las empresas grandes como Tesla, como Apple, como Amazon, como Google, como Facebook,
Indudablemente lo hacen porque tienen una cantidad de recursos económicos y van a los mercados. Para que tengan una idea, Google fue al mercado y recoge bonos a 10 años, a 15 años, al 0.75% de interés, mientras que cualquier persona que tiene la oportunidad para su negocio de tener crédito se le presta al 8 o al 10% por razones de riesgo. A la otra cosa que nos llamó la atención fue que vuelven las cotufas, como se dice en Venezuela, los popcorns o en México las palomitas de maíz. ¿Por qué? Porque hoy se dio como precio de regalo, de entrada, porque se abren los cines, 15 centavos de dólar como una manera de incentivar a la que la gente vaya definitivamente a la sala de cine. Y anteriormente se decía luces, cámara y acción. Y ahora, ¿cómo se dice? Bueno, nosotros inventamos que es distancia, máscara y acción. Sí, ríanse un poquito porque la verdad es que todo cambia. Me imagino ir a la sala de cine, indudablemente ponerse el tapaboca y poner una cantidad de distancia entre los puestos que vas a usar o no vas a usar. Pero fíjense algo interesante, Willy May, déjame eso ahí un momentico. Lo interesante es que si ellos bajan, fíjense bien, el precio de la entrada, se nota fácilmente que ellos hacen sus ganancias por las ventas de gaseosas y por las ventas de popcorn, sí, de cotufas, de palomitas de maíz, como lo llamas en tu país. ¿Por qué? Ahí es donde viene la ganancia enorme de la parte cinematográfica. Para que tengan una idea en términos de cifras, el año pasado, en esta misma época, habían 5.200 salas de cines abiertas en los Estados Unidos y hoy solo hay 1.500. AMC tiene alrededor de 100 de las 600 que tienen en total y creo que Cinemark es la que tiene alrededor de 170 de las 500. Definitivamente algo bien interesante. Pasando a la parte ya de las noticias que tienen que ver cómo se comportaron ciertas acciones, vamos obviamente a observar qué pasa con Lyft y con Uber. Fíjense ustedes lo interesante. Aquí yo quiero que nosotros analicemos lo que está pasando con este tipo de compañías que, como ustedes saben, son las compañías que han desplazado a todo lo que anteriormente eran los taxis y los por puestos, como se llama en la América Latina. Pues indudablemente que estas compañías han sido amenazadas por el Estado de California, por lo que se llama el Attorney General, que es el fiscal general del Estado, pues de que si ella no cataloga a los conductores como empleados directos y se les da ciertos beneficios, pues obviamente la ley los va a obligar. Entonces, Lyft, que es una de las que, obviamente las dos compañías, está Lyft y Uber, Lyft dijo, bueno, no se preocupen, hoy a las 12 de la noche nosotros nos salimos del estado de California. Cuando eso sucede, hay una corte, ahí está, ellos se van. Hay una corte que les da hasta el día martes 25 a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, que es la hora de Los Ángeles y de San Francisco, para que ellos puedan llenar una cantidad de documentación. Lo importante a analizar aquí es que vamos a ver cómo la acción se comportó durante el día. Ella abre a 27.80 y como ustedes vieron llega a 25.74, sube alrededor del 7% y vuelve a cerrar a 29.76. Todo esto sucede mientras el mercado está abierto. ¿Por qué es importante? Importante porque vean cómo son las oportunidades de negociación para obviamente las instituciones que son quienes de una u otra manera realizan ganancias en todas estas variaciones sine qua non. Pero fíjense otra cosa interesante. Hay un problema que tenemos que tocar de fondo, es esa gente que usa Lyft y usa Uber y se mueve entre Lyft y Uber, porque si te hacen que tú seas empleado a tiempo completo, pues como tú comprenderás, tú no vas a ser empleado mío a tiempo completo y vas a estar trabajando para dos compañías al mismo tiempo. Entonces hay una cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta cuando nosotros tratamos de regular. Lo que sí es importante es que nosotros en el sistema capitalista tenemos que entender que los empleados, que son parte fundamental del crecimiento, del valor y de la riqueza, tienen que también tener beneficios. O sea, yo soy definitivamente una de esas personas que cree en la permeabilización del dinero, porque es la única manera que creas demanda agregada. ¿Qué otra cosa me llamó muchísimo la atención? Bueno, fíjense ustedes, Taco Bell. Había una muy jocosa propaganda hace tiempo de un perrito de Chihuahua que siempre decía, quiero Taco Bell. Fíjense lo que hizo la marca Yum, que comprende a KFC, que es lo que era Kentucky Fried Chicken, Taco Bell y Pizza Hut. ¿Qué hizo esta compañía? Está innovando, se está adecuando a la nueva
realidad. ¿Y por qué es importante e interesante? Porque ahí, como ven en pantallas, ellos están haciendo toda una dimensión diferente de los restaurantes. Entonces ahora tú vas a poder pedir todo por el teléfono celular. ¿Por qué? Porque los menús están en el teléfono celular con código y estás obligando a la gente a que tenga una posibilidad de pedir antes de llegar al estacionamiento y reduces la necesidad de que la persona esté en el carro por ciertos minutos porque indudablemente innova. Ahora bien, en el caso de Pizza Hut cerraron 300 tiendas. Pero en el caso obviamente de Taco Bell se están reinventando y es importante porque cuando veamos ahí el gráfico que nos está poniendo el equipo de producción vamos a ver cómo la compañía ha ganado prácticamente 50% en los últimos 5 años. ¿Por qué es importante? Porque esta compañía, acuérdense, hay compañías que no son de esta manera especulativa, sino compañías que están en los sectores que se llaman defensa, que son sectores de alimentación y esta clase de restaurantes ha tenido una ganancia con esta nueva economía porque es uno de los restaurantes que se adapta a la tecnología porque de una u otra manera son compañías de comida rápida. Hoy la acción subió alrededor del 1.50 y tantos por ciento. Ahora en la sección vamos a esta relación que hemos iniciado con una compañía importante que se llama HI. Adelante. Y sí, en efecto, como lo van a ver en pantalla, Keith McCullough, que es el CEO de la compañía, vuelvo a repetir, esto es una compañía de análisis, estas son las compañías que usan los manejadores de fondos profesionales o los manejadores de fondos individuales que obviamente tienen las herramientas, no cualquier persona que con una computadora se dedica a hacer trading desde su casa. Hay una cantidad de horas de vuelo, pero ¿qué es lo importante que él señala allí? Que Tesla y Apple siguen subiendo abruptamente, el Nasdaq sigue subiendo abruptamente y él está dando una especie de advertencia, de warning. Esto va a cambiar. La pregunta es, ¿cuándo? Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque todo no va a seguir yendo hacia arriba todo el tiempo y hay que estar preparado para esos cambios, que es una toma de ganancias más que proporcional, que no sabemos cuándo se va a realizar, pero que los que manejan riesgo deberían empezar a vender porque es la única manera de controlar riesgo o hacer lo que se llama cobertura, que obviamente vamos a tener en los diferentes programas. Ahora viene otra parte donde nos hicieron dos preguntas fascinantes que les voy a responder. Esta es la parte que me conecta con ustedes. Adelante. Y en efecto, como en todos los programas, ¿qué dice el BID? Y ahí Natalie nos pregunta algo, vamos a leerlo para que lo entendamos. Muchas gracias, me encanta tu programa y cómo filtras los conocimientos y los haces más fáciles de entender. Gracias. Una pregunta, ¿puedes explicar qué es el FOMC? Los Meeting Minutes y Statement, por favor. Gracias nuevamente, BID. Bueno, fíjate tú, Natalie, para ti, para todos los que no ven, porque hay una cosa que sí me llama mucho la atención. Les doy las gracias por verme. Yo voy como una locomotora tratando de mantenerlos ahí en el programa, porque no es tan fácil explicarles conceptos teóricos que ustedes comprendan rápidamente, como por ejemplo lo que ella dice, el Federal Open Market Committee, que es lo que se llama el FOMC, que definitivamente, ¿qué es? Vamos a ver rápidamente para que usted lo entienda. Esos son los gobernadores o los presidentes de las sucursales de los bancos centrales en los Estados Unidos que se reúnen 8 veces al año a discutir de política económica, pero no es a discutir como una camaradería, informe, data, y ellos pronostican. Y básicamente lo que pasó cuando ellos preguntan qué son esos meeting minutes, son las minutas que hay en cualquier junta directiva. Y esas minutas se discuten hoy, pero no se dan a conocer hoy, sino que se espera cierto tiempo porque eso mueve al mercado. Entonces ellos tratan de tratar en manera de secreto lo que se discute porque no quieren que haya fuga de información, porque manejan el mercado, el mundo, el sistema y el poder. Y cuando ella habla del statement, es básicamente si están queriendo subir tasas, bajar tasas, cuál es la política monetaria y de qué manera ellos prevén el futuro. Por eso es bien importante, William, y vamos a ver lo que pregunta el otro televidente, porque yo siempre les estoy pidiendo definitivamente que ustedes pregunten, que es la manera como nosotros nos conectamos con ustedes. Y ahí Pedro López pregunta algo también bien interesante que vamos a leer. Hola, Vic.
A fin de seguir el proceso de aprendizaje que brindas, por favor, puedes tocar el tema de cómo invertir en ETFs, ETF, riesgos, cómo seleccionarlos, tipos de ETF, inversos, hipotecarios, tecnológicos, inteligencia artificial, activos, pasivos, etcétera, diferencias con fondos indexados. Es conveniente en estos momentos evaluar, y él siguió diciendo ahí, bueno, Willie May, pónchame ahí la cámara para que la gente me vea. Fíjense bien. Hay una diferencia entre fondos indexados y en ETF, fundamental, Pedro, y para todos los que nos ven. Fondos indexados son fondos mutuos que hacen una mímica del índice. ¿Y cómo se compran? Cuando el mercado cierra, porque son fondos que no cotizan en la bolsa, mientras que los Exchange Trade Fund, ETF, sí cotizan en la bolsa de la misma manera como normalmente cotiza una acción, pero también hace una mímica de un sector o de un índice. Y entonces yo voy a estar explicando esto en toda esta cantidad de cursos y seminarios que les vamos a hacer llegar. Pero ¿qué es lo importante? Porque es un instrumento financiero que utilizan muchos manejadores de fondos y mucha gente que quiere invertir en el mercado de capitales. La pregunta de las, como decían en mi país, Pedro, 60.000 lochas es ¿cuál sector? Obviamente eso es lo que hacen las compañías como las que te mostré antes, HI y los manejadores de fondos, hacen análisis para poder diagnosticar hacia dónde se va el dinero. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del sector rotation? Pues obviamente esa es la parte más importante del mercado porque es lo que se llama asignación de recursos o lo que se conoce en el argot popular de finanzas como asset allocation. Ahora bien, otra de las cosas interesantes es que en nuestros programas tratamos de hacerles entender toda esta parte de aprendizaje para que ustedes digan, caramba, estos minutos valieron de haber escuchado al Big. Yo quiero que Willie May nos ponga la parte del aprendizaje y ahí vamos a hablar de lo que son los buybacks. ¿Qué es buyback? Porque cuando ustedes empiezan a leer por ahí se habla de los buybacks. Compra de las propias acciones de la compañía. Un ejemplo, Apple o Google, pongamos ese ejemplo, o cualquier banco, Citigroup. Resulta que tienen unas cosas que se llaman las acciones flotantes, el floating. ¿Qué es eso? Tantas acciones en circulación. ¿Cómo sé yo cuál es el valor de mercado? Tantas acciones de circulación multiplicadas por el precio de la acción. Eso me da el market capitalization, que es el valor de mercado, ¿verdad? Pero cuando yo como compañía, con mi flujo de caja o con mi dinerito, compro acciones de la compañía, yo estoy recomprando esas acciones y caen en un lugar que se llaman en español acciones en tesorería. El proceso de compra de esas acciones es un buyback, compro de vuelta, porque yo saqué las compañías al mercado y ahora las recompro. Es bien fácil de entender. El problema es qué pasa con esas acciones, porque si yo las compro, siguen siendo acciones que multiplicadas dan el valor de la compañía, aunque las tengo yo guardaditas ahora en tesorería. Pero ¿cuál es la situación fundamental? Lo que se llaman voting rights. Pierdes los voting rights y pierdes los dividendos. Porque en definitiva tienes la posibilidad de una u otra manera de tratar de entender cuáles son los mecanismos con los que la compañía trata de mantener el control, trata de inflar precios. ¿Y por qué es importante? Porque la Reserva Federal, cuando empezó a prestar dinero a la compañía, le dijo, espérate un segundo, pero eso no es para que hagas buyback y recompres tus propias acciones de modo que te fortalezcas. ¿Por qué? El dinero es para que funciones con tu flujo de caja y para que puedas hacer inversiones que creen empleo. Y ahora bien, ¿qué dice Víctor Hugo Rodríguez en la reflexión de hoy? Que sale en varias plataformas de distribución. Primero, el Víctor Hugo va como una locomotora cargado de pasión, porque es la única manera que ustedes no se despeguen. Esto es como una de esas cosas que obviamente uno trata de ensayar, pero salen como salen. Yo soy el que ustedes están viendo ahí y la gente me conoce. Pero ¿qué es importante? Yo me alineo esta noche, esta mañana, esta tarde, la hora que me estés mirando, en este momento preciso. Ten cuidado con el mercado de capitales. El mercado de capitales te entrega en mi país se dice así, pero es que también nos ven en México, en Chile, en Perú y en Colombia, un sablazo, no te avisa. Y esto se mueve y se mueve fuerte. Ya recuerden lo que pasó en marzo de este mismo año. No hemos salido de la crisis. La reflexión es ten cuidado, pero así como te digo que tengas cuidado, tápate los oídos de las malas noticias. Mantente positivo, más no pasivo. Toma precaución en todos los aspectos de tu vida. Yo hago bastante trabajo de ver qué me llevo a la boca, porque como ser humano tengo que tratar de mantenerme sano y sin embargo,
yo también cometo errores, como todo lo que me están mirando. Así que mi reflexión es fundamentalmente mantener el equilibrio positivo y en el caso del mercado de capitales estar preparado con el cinturoncito de seguridad porque el mercado va a dar algunos bandazos, no siempre es hacia arriba. Gracias a todas las plataformas de distribución Willimate. ¿Cómo nos despedimos? Suscríbete al canal, porque de esa manera tú básicamente te llegan todas esas cantidades de notificaciones. Si ahí tienes el simbolito rojo y si te gustó y entendiste esta locomotora de información que te entregó el VIC, le das like. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la manera como nos premia. Somos seres humanos. No te vayas a olvidar de compartir el video y no te vayas a olvidar de sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias. Se despide el VIC.